Jóvenes, buen día. Empezamos nuestra clase el día de hoy. Hoy ya nos toca trabajar lo que corresponde a la parte de fonología suprasegmental, que involucra justamente al acento y al tono. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. Bueno, creo que ya estoy compartiendo pantalla y empezamos nuestra clase el día de hoy. ¿Ok? A ver, déjenme un ratito cuadrar esto y, y empezamos. ¿Ok? Ya está. Listo. Bien. Fonología parte 2, ¿cierto? La clase pasada debimos ver lo que correspondía a fonología parte 1. Me parece que lo desarrollaron una profesora porque sí, había un tema con los horarios. Así es que vamos a recordar solo un poquitito, ¿ok? A ver, vamos a ver. Cuando hablamos de fonología, vamos a poner negro, azul. Fonología, se vio que la fonología tenía dos aspectos a trabajar. La fonología segmental y la fonología suprasegmental, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ok? Cuando vimos fonología, bueno, cuando vieron fonología segmental, involucraba consonantes y vocales. Ahora que veremos fonología suprasegmental, involucra el acento y el tono, o llamado también tono final. En algunas épocas se le decía entonación final, tonema final, pero lo que nos importa justamente va a ser el último tono de la secuencia. ¿Ok? Cuando hablamos de esta expresión suprasegmento o suprasegmental, hay que tener en cuenta que hace referencia justamente a que eh, el acento y el tono como tal trabaja sobre las consonantes y vocales. ¿Ok? Bien. Está prendido mi micrófono, jóvenes. Si hay algo que no está bien, me avisan, por favor. Sí, micrófono, cámara, pantalla, todo. Estamos ahí. Ya. Entonces, cuando hablábamos de esta expresión suprasegmental, era referida al acento y al tono, y tiene que ver cuando son elementos que trabajan de forma simultánea con los fonemas segmentales, ¿cierto? Si vemos una secuencia, por ejemplo, ¿no? Consonante, vocal, ¿no? Que tenga pues dos palabras, no sé, consonante, vocal, vocal, consonante, vocal, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos fonemas que vieron la semana pasada, consonantes y vocales, eran los fonemas segmentales porque se refería a segmentos que van uno tras otro. Las consonantes y vocales, ¿cierto? Uno tras otro. No aparecen a la vez, simultáneamente, sino es uno tras otro. ¿Ok? Como segmento. Por eso le dicen segmental. Y la suprasegmental tiene que ver con el acento y el tono, que son estos elementos que no funcionan solos, sino más bien que funcionan de forma simultánea con las consonantes y vocales, ¿no? En realidad es como si viajaran sobre las consonantes y vocales, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos alusión al acento, que es esa mayor fuerza de voz, ¿no? Representada a veces por esa tilde, si observamos y reconocemos, pues va sobre la vocal, sobre esa vocal que permite identificar, pues, ¿no? Justamente a la sílaba tónica de la palabra, ¿no? Y si es que hablásemos de el tono como tal, evidenciaríamos que a nivel de oración encontramos una secuencia de tonos donde el último, ¿cierto? Que va a ser el que nos va a interesar, es el que va a determinar el tono de la expresión, si es un tono ascendente, descendente, horizontal, ¿no? Y entonces, tanto el acento como el tono trabajan de forma simultánea con las consonantes y vocales. Sí, es evidente, ¿cierto? Más o menos es lo que tratamos de entender cuando hablamos de estos fonemas llamados suprasegmentales. Y podemos observar que pues trabajan de forma simultánea con las consonantes y vocales, ¿no? Tanto a nivel de acento como a nivel de tono. ¿Ok? Ahora, la semana pasada también revisaron un poquito acerca de esta relación de
fonología vinculado a la fonética. ¿Sí? ¿Y en qué medida se vinculan? Pues que la fonología en realidad se vale de la fonética para poder describir, explicar sus unidades, ¿no? La unidad mínima de estudio de la fonología es el fonema, ¿no? Y el fonema como tal tenía características, por ejemplo, que era abstracto, ¿no? Por ejemplo, que era indivisible y otro que era distintivo. Entonces, el fonema como tal tenía características que era justamente esta unidad mínima de estudio de la fonología. Pero como el fonema, así como estamos viendo aquí, que dice, ¿no?, que es abstracto, es una unidad que se encuentra en la mente del hablante. Entonces, ¿cómo podemos describir algo que se encuentra en la mente del hablante? Si no es desde la perspectiva física, concreta, material, que nos permite imaginar cómo es esa estructura mental, ¿no? Entonces, el fonema se vale justamente del fono, ¿ok? Entonces, si decimos que el fonema es abstracto, entonces vamos a decir que el fono es concreto. Y si hablamos de fonema y de fono, que hace referencia a sonidos, ¿no? Entonces diríamos que el fono es algo así como un sonido físico, material, concreto, mientras que el fonema no es un sonido físico, sino sería algo así como un sonido mental, abstracto, y tradicionalmente se le dice ideal. ¿Por qué? Porque está en el mundo de las ideas, porque está en la mente del hablante. ¿Ok? Entonces, cuando se habló de esta suerte de fonología, unidad de estudio fonema, y el fonema que se encontraba en la mente del hablante necesitaba del fono, que era la parte física, para poder comprenderse, describirse. Entonces ahí es que entra a tallar justamente la denominación de la fonética, que es la disciplina que se encarga de estudiar los fonos. La fonética se clasifica en dos grandes grupos, ¿no? En la fonética acústica y la fonética articulatoria, ¿no? La fonética se encarga de estudiar los sonidos físicos. Y cuando hablamos de fonética acústica, es cómo ese sonido físico se escucha, se percibe. Y cuando hablamos de la fonética articulatoria, tiene que ver de cómo ese sonido físico se produce, se habla, se dice. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fonética estudia los sonidos desde la perspectiva física, cómo se perciben, cómo los escucho y cómo se producen, cómo los hablo. ¿Ok? Listo. Entonces, más o menos para recordar un poquito, ¿no?, estas denominaciones, ¿no? Tanto fonología como fonética, vinculados obviamente a sus unidades de estudio, como el fonema y el fono. ¿Listo? Y entonces la semana pasada trabajaron los fonemas específicamente, estos que decimos segmentales, que involucraba consonantes y vocales. ¿Listo? Hoy día trabajaremos entonces los fonemas suprasegmentales que involucran el acento y el tono para complementar la parte de fonología. ¿Ok? Listo. Vamos a ver entonces nuestras diapositivas para ver qué nos traen el día de hoy. Aunque podríamos ir a un avance pequeñito, ¿no? Acá, en esta hojita, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito más. Están ahí, ¿no? Yo sé que están ahí en alguna parte, están ahí. Somos 59, somos un montón. Ya. Miren, cuando hablamos de esta fonología suprasegmental que involucra el acento y el tono, vamos a ver de forma rápida el acento. Es sencillo, en realidad. Más que todo, a diferencia de los consonantes y vocales, que era un poquito más trabajoso, en el caso del acento y el tono, en caso del acento y el tono, es más que todo como captar la idea, en realidad. ¿Ok?
El acento debemos recordar, reconocer que se refiere a esa mayor fuerza de voz, ¿ok? Porque a veces uno dice el acento prosódico, el acento escrito, ¿no? Pero cuando se habla de acento en forma general, se refiere particularmente en fonología a esa mayor fuerza de voz, ¿no? Entonces, esa mayor fuerza de voz va a ser aquella que nos va a permitir identificar a nivel de sílaba, a nivel del habla, la llamada sílaba tónica. Entonces hay una sílaba tónica, también hay sílabas átonas, ¿no? Entonces sílabas con tono, con fuerza, con mayor intensidad. Entonces también hay sílabas sin tono, sin fuerza, sin mayor intensidad, ¿ok? Y entonces vamos a tener en cuenta que las palabras presentan pues el acento, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos la palabra oro, oro, del metal precioso, ese brillante, ese que han encontrado un gran yacimiento aparentemente en Huánuco, ¿no? Ya se imaginarán que vamos a hacer potencia en exportación de oro, ojalá que algo nos quede, ¿no? Entonces, identificamos la sílaba tónica, ¿cierto? Entonces diré, ah, ya, la sílaba tónica está acá, oro. Ahí está mi sílaba tónica. Esa mayor fuerza de voz está aquí, ¿cierto? Oro, oro. Pero ¿qué pasa? Cuando me hablan del acento como fonema, me van a preguntar si esa mayor fuerza de voz, ¿no? Cumple función distintiva. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el fonema como tal, ¿no? El fonema como tal tiene características, ¿no? Por ejemplo, aquí decíamos que era abstracto, ¿cierto? Y decíamos que era distintivo, ¿no? Cuando trabajaron consonantes y vocales, la distintividad tenía que ver justamente con unos denominados pares mínimos, par mínimo, ¿ok? Y tenían pues una expresión, por ejemplo, si tuviesen la secuencia pata, ¿no? Y había que cambiar un fonema para evidenciar esa distintividad, ¿no? Por ejemplo, si cambiaran el primer fonema, podrían tener una secuencia diferente, como por ejemplo chata, bata, lata, ¿no? Vamos a poner acá lata, que es el más clásico, ¿no? Y entonces podía evidenciar ese rasgo de distintividad al haber cambiado un fonema, ¿cierto? Entonces, el fonema tiene esa particularidad, rasgo de distintividad, ¿ok? Y bueno, luego describían el fonema, pues no si era una consonante bilabial, si era una consonante lateral, etc. Pero entonces, ese rasgo de distintividad a nivel de vocales y consonantes se evidenciaba en un par línea. ¿Listo? Ahora, cuando me hablan del acento y el tono, me dicen que también tiene ese rasgo, además de ser abstracto, no de estar en la mente del hablante, me dicen que puede tener función distintiva. Puede tener función distintiva. Entonces, ¿cómo yo voy a evidenciar esa función distintiva? En este caso, como me dicen que el acento es esa mayor fuerza de voz que me permite identificar la sílaba tónica de una palabra, entonces yo tendría que mover esa mayor fuerza de voz, que mover esa sílaba tónica y ver, pues, si es que existe otra posibilidad significativa. Entonces, si yo moviera, ¿no? Esta sílaba tónica, yo moviera la sílaba tónica en esta secuencia, en esta palabra, entonces ya no tendría oro, sino con mi sílaba tónica aquí, ¿cómo sería la palabra? ¿Mm? Ahora está acá, ¿cierto? Voy a marcarlo. E incluso, si estamos escribiendo grafémicamente, incluso le tocaría tilde por ser aguda, ¿no? Entonces, primero tengo oro y luego quiero ver si ese acento, tal como se muestra en la palabra oro, cumple función distintiva. Lo que tengo que hacer es mover esa mayor fuerza de voz
Y entonces ahora tendría algo así como oró. Ya no oro, sino oró. Y en el caso nuestro, pues del español, existe la palabra oro, pero ya no es del oro, metal precioso, sino eres de orar, ¿no? De cuando falta un día para el examen y uno se va a la iglesia y ora, ya, algo así, ¿no es cierto? Entonces, oró. Pedro oró todo el día antes de su examen, ¿no? Entonces diré, pues sí, esa palabra oró sí existe, ¿no? Sí existe. Entonces, evidencio que en la palabra oro, el acento sí cumple función distintiva. ¿Por qué? Porque si yo moviera esa mayor fuerza de voz, tendría otra posibilidad significativa. ¿Listo? Pues ese es, digamos, evidenciar el rasgo de distintividad en el acento, como fonema suprasegmental. Vamos a poner otra palabra por acá. Eh, azul. Si yo tengo la palabra, hay unas que vienen clásicamente, ¿no? Por ejemplo, si tengo la palabra práctico. Voy a comprar esto porque es muy práctico, se ve muy práctico. Entonces me dicen, identifique el acento en esa palabra. Entonces yo digo, ah, ya, pues el acento, práctico. Entonces veo acá sílaba tónica, veo sílaba átona, e identifico la mayor fuerza de voz que está práctico, ahí. Listo. Entonces digo, ya, ahí está el acento, la mayor fuerza de voz. Pero ahora me dicen, ¿qué pasa si yo quiero mover esa mayor fuerza de voz y ver si es que existe otra posibilidad significativa? Quiero ver si el acento en la palabra práctico cumple rasgo de distintividad. Ah, entonces comienzo a mover mis posibilidades, ¿no? Entonces digo ahora ya, imaginemos que no es práctico, sino es practico. Y entonces sitúo acá mi sílaba tónica. Entonces diré, practico. Yo practico un deporte. Ah, sí existe. Y si lo movemos otra vez, ah, ya entonces sería practicó. Practicó un deporte. Él practicó un deporte. Yo practico un deporte, él practicó un deporte. Ah, sí existe, ¿no? Incluso si muevo esa sílaba tónica en las siguientes sílabas, evidencio que sí existe, que sí cumple función distintiva, ¿cierto? Y entonces observo ese acento con función, con rasgo de distintividad. ¿Listo? Ya está. Si me hablan de acento, rasgo, distintividad, es básicamente eso. Ahora, si me dan palabras sueltas, puedo evidenciarlo en la palabra. Pero como suele trabajarse muchas veces en enunciados y en contexto, entonces ahora se tiene que trabajar un poquito más porque tiene que ver que, digamos, la oración, el enunciado, tenga sentido, ¿no? Entonces, cuando me dan palabras sueltas, basta que yo evidencie si se mueve la sílaba tónica y cumple un rasgo de distintividad. Pero si me dan un contexto y me dan un enunciado, una oración, entonces voy a tener que ver si es que además de esa movilidad interna, también tiene sentido en el enunciado. ¿Ok? Eso lo veremos en los ejercicios más adelante. Pero básicamente esta es la esencia. ¿Ok? Acento como fonema suprasegmental que en estos dos casos evidencia rasgo de distintividad. ¿Listo? Pero ¿qué sucede si me dan una palabra como esta? Oye, ya, vamos a escribir con azul para seguir la secuencia, ¿ya? Si me dan, por ejemplo, la secuencia, pluma. Así, la pluma de un animal plumífero, ¿no? Pluma. Sílaba tónica, la otra sílaba átona. Me preguntan por el acento, la mayor fuerza de voz. Digo que es de pluma, ¿cierto? Y luego me dicen ya ahora, pero queremos saber si es que ese acento en la palabra pluma cumple rasgo de distintividad. Ah, pues entonces tendríamos que moverlo, ¿no?
Y si moviese, tendría esta secuencia, ¿cierto? Ya no sería pluma, ahora sería algo así como plumá, ¿cierto? Sílaba tónica. Plumá. Entonces yo me pregunto, en el español que conocemos, que tenemos, la palabra plumá tendrá algún valor significativo, ¿no? O sea, por lo menos que yo sepa, plumá, 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 no hay, hasta ahora, ¿no? Hasta que se crea una palabra, un significado para esa secuencia, quizás. Pero por ahora no hay un valor para plumá. Entonces, bueno, si escribiésemos incluso plumá y tuviera un valor, sería incluso con tilde, ¿no? Porque es aguda, termina en S, etc. Entonces, yo voy a decir, bueno, que el acento en esta palabra pluma, estoy evidenciando que no cumple rasgo de distintividad, porque no me diferencia el valor de otra secuencia si es que yo cambio la sílaba tónica. ¿Se dan cuenta? Ah, ya. Entonces diré que en algunos casos, como estos dos primeros que vimos, ¿no? En estos dos, el acento sí cumple rasgo de distintividad. Y en este acento debajo de la línea, pues estamos viendo que el acento no cumple rasgo de distintividad porque no está diferenciándolo de otra posibilidad significativa. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? ¿Ya estamos? ¿Más o menos? ¿Algo claro? ¿Algo claro? ¿Nada claro? ¿Un poquito claro? Vamos avanzando, ¿ya? Listo. Ahora, vamos a ver nuestras diapositivas acerca del acento para ver qué cosas nos dicen por ahí. Pero básicamente esta es la esencia, ¿ok? Mover la sílaba tónica. El acento nos permite identificar la mayor fuerza de voz y al mover esa mayor fuerza de voz, al mover esa sílaba tónica, evidencio si cumple un rasgo que involucra distintividad. ¿Listo? Bien, a ver, dice acá, fonemas, como estábamos viendo, ¿cierto? Supra, ¿no? Supra segmentales, ¿ya? La unidad fonológica se extiende por encima del segmento del sonido, ¿ya? Aparecen, como comentábamos, simultáneamente, suprasegmentales aparecen simultáneamente con las consonantes y vocales, es decir, sobre los segmentales. ¿Listo? Dentro de los cuales vamos a encontrar el acento, que básicamente trabaja a nivel de palabras, si nos dan palabras sueltas, y el tono, que trabaja a nivel de enunciado, porque justamente es el último tono, la curva melódica, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de la entonación, ¿no? Vamos a utilizar aquí este espacio chiquitito. Si habláramos de la entonación, por ejemplo, imaginen entonación. Entonces la entonación se va a caracterizar por ser una secuencia de tonos. Entonces vamos a tener entonación que va hacia arriba, ¿no? Entonación que va hacia abajo y en realidad lo que es la entonación es un conjunto de tonos. El que nos interesa es el último de esos tonos, el último. Y por eso se le va a denominar en realidad tono, pero no es cualquier tono, sino es el tono final. ¿Ok? Ahora que también le dicen tonema final, ¿ya? Ahora que también le dicen inflexión tonal final, ya, es igual. Antiguamente se decía entonación final, ¿no? Pero ahora la entonación se entiende más como esa secuencia de tonos y lo que nos interesa es el último, que sería el tono o el tonema o la inflexión tonal final, ¿ok? Ahora veremos que hay tres movimientos finales. Uno que va hacia arriba, como estamos viendo, otro que va hacia abajo y hay uno que se mantiene de forma horizontal. ¿Ok? Entonces son tres movimientos del tono final. Listo. Entonces más o menos para tener en cuenta estos elementos generales. ¿Ok? Suprasegmentales trabajan de forma simultánea justamente con las consonantes y vocales. Y dentro de las clases encontramos el acento y encontramos el tono.
¿Listo? Avancemos un poquito más por acá. El acento, ok. Dice, es un rasgo prosódico, ¿m? Que se asocia con la intensidad, ¿ok? De una sílaba dentro de la palabra. ¿Listo? En el español, su posición es variable. Y uno dirá, pero no es así, no es normal que sea variable. Y lo que sucede es de que para el español es variable. Por eso es que tenemos palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, porque esa mayor fuerza de voz, el acento, es variable, cambia de posición. Pero existen otras lenguas donde ese acento no es variable, ¿no? O sea, existen lenguas donde el acento se mantiene en una posición fija, siempre va a ser grave o siempre va a ser agudo. Entonces, recordemos que las características gramaticales en cada una de las lenguas va a variar. Algunas cosas se podrán mantener, algunas cosas podrán ser similares entre una y otra lengua, pero hay cosas que van a variar. Y en este caso, esa mayor fuerza de voz, ese acento en el español es variable. Por eso tenemos palabras agudas en la última sílaba, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, y donde el acento se va movilizando a lo largo de la palabra, del final hacia adelante. ¿Ok? Cumple función distintiva. Justamente eso es lo que también vamos a evidenciar y hemos estado viendo cuando decíamos, por ejemplo, la palabra oro de la palabra oro. Y entonces ahí vemos y evidenciamos que el acento cumple ese rasgo de distintividad en algunas palabras, ¿no? No en todas. Estamos viendo que pluma frente a pluma no existe. Entonces veremos que esa función distintiva se va a presentar en algunas palabras, no en todas. ¿Ok? Entonces cuando se habla del acento es un poquito, eso es lo que debemos tener en cuenta. Es un rasgo, ¿cierto? De intensidad que se presenta y nos ayuda a identificar la sílaba tónica y diferenciarla de las sílabas átonas. Su posición en el español es variable, por eso hay esta expresión, ¿no? En el español, ¿ok? ¿Cumple función distintiva? Sí, evidenciamos que hay circunstancias, hay palabras en las que cumple función distintiva y hay otras en las que no, ¿ok? Como aquí la palabra, por ejemplo, júbilo, ¿cierto? Sílaba tónica, júbilo, sílaba átona, sílaba átona. Pero si muevo esa sílaba tónica a otra posición, puedo obtener otro valor significativo. Entonces podría tener jubiló. ¿Se dan cuenta? Entonces el acento en la palabra júbilo sí cumple función distintiva. ¿Por qué? Porque existe jubiló. Pedro se jubiló a los 90 años, qué sé yo. Entonces evidenciaremos justamente en algunas palabras que aquí nos han colocado, miren. Depósito, ¿cierto? Acá está. Depósito frente a deposito e incluso en deposito. Entonces, en algunas circunstancias podemos tener incluso dos o tres o más posibilidades, pero basta una sola posibilidad más. ¿Ok? Puede tener dos, no importa, pero basta una sola posibilidad, un solo movimiento para poder decir que el acento cumple función distintiva. ¿Ok? Público, puede ser público, puede ser incluso público. Júbilo, que puede ser jubilo e incluso júbilo. ¿Ok? Entonces vamos a evidenciar justamente ahí ese rasgo que refiere a la distintividad. ¿Ok? Entonces no es más difícil que consonantes y vocales, solo hay que captar la idea. ¿Ok? En consonantes y vocales era un poquito más trabajoso, pero aquí es más que todo captar la idea. ¿Ok? Listo. Entonces, básicamente, eso es lo que debemos tener en cuenta acerca del acento. Si nos dieran palabras sueltas, se trabaja a nivel de palabra.
Pero si nos dieran la palabra en un enunciado, entonces tendríamos que ver si en el enunciado hay ese valor significativo que tenga coherencia con la relación de las otras palabras. ¿Listo? Uy, Dios mío, ya tenemos aquí ejercicios de aplicación. Yo creo que vamos avanzando un poquito más la teoría y luego hacemos los ejercicios de acento y los ejercicios de tono. ¿Ok? Déjenme ver la hora. Sí, estamos bien, 11:30, 12:30, ya. Listo. Miren, aquí cuando nos hablan acerca del tono, estábamos diciendo que justamente se hace referencia al tono final. ¿Ok? Dice acá, el tono como tal es una unidad perceptual asociada con las vibraciones de las cuerdas vocales, o sea, nos habla de frecuencia. Solo los sonidos sonoros tienen frecuencia y en consecuencia el tono. Cuando hablamos de la entonación, se habla de el conjunto de tonos. Ahí está. ¿Listo? Entonación es el conjunto de tonos. ¿Ok? Pero también se le dice, recordemos, inflexión tonal. Entonces se refiere también a las inflexiones de la voz. ¿Mm? Trabajaba a nivel de frase. Ujú. Trabajaba a nivel de oración. ¿Ok? Dice acá, la inflexión final puede ser, hay tres movimientos, no se olvide, hacia arriba, hacia abajo y de forma horizontal. ¿Listo? Ascendente, horizontal y descendente. ¿Listo? Dice acá, en algunos rasgos, en algunos casos cumple función distintiva. Ya está. Igual que el acento, el tono o entonación va a cumplir función distintiva en algunos casos. ¿Ya estamos hasta ahí, más o menos? Entonación, curva melódica. Va hacia arriba, va hacia abajo, se mantiene de forma horizontal. Lo que nos interesa, el último tono de esa curva melódica. Entonces la entonación es un conjunto de tonos. Y lo que me interesa, lo que nos interesa, como fonema suprasegmental, es el último tono de esa secuencia. Si está arriba, si está abajo o si está al mismo nivel que sería el que está en forma horizontal, al inicio. El inicio y el final están en la misma línea. ¿Ok? Tres movimientos, no se olvide. ¿Qué más dice por acá? Los tres movimientos. Miren, vamos a ver, tenemos una hojita por acá libre para trabajarlo. Aquí hay una hojita. Mira, cuando hablamos del tono, vamos a poner acá, uy, estábamos aquí, del tono final o inflexión tonal final, ¿ya? Ese tono final, ¿no? Tiene tres movimientos, decíamos, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo o en horizontal. ¿Listo? Entonces, si me dan un enunciado, yo debería poder identificar cuál es el tono final que tiene. ¿Ok? Si es hacia arriba, ascendente, si es descendente o si es horizontal. ¿Listo? Ya. Ahora, vamos a ver. ¿Cuándo es ascendente, cuándo es descendente y cuándo es horizontal? Empecemos por el más fácil. Siempre es así. Siempre dice, cuando va a desarrollar su examen, que empiece por lo más fácil. ¿Correcto? Ya. El más fácil de los tres, el horizontal. ¿Ok? ¿Y cuándo es un tono horizontal? Nos dicen que es horizontal justamente cuando es una expresión inconclusa. ¿Y yo cómo voy a saber que es una expresión inconclusa? Porque en la escritura, por ejemplo, se coloca puntos suspensivos, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, mm, camarón que se duerme y coloco puntos suspensivos, ¿no? Yo, camarón que se duerme, puntos suspensivos, ¿no? ¿Por qué coloco los puntos suspensivos? Los puntos suspensivos se colocan
porque no voy a terminar el enunciado. En este caso uno dice, pero se entiende, camarón que se duerme. No, hay algo que le falta, ¿no? Porque claro, es un refrán, un dicho, que es camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿no? Entonces, como que todo el mundo lo sabe, entonces no lo voy a terminar. ¿Se dan cuenta? Entonces, los puntos suspensivos los puedo utilizar cuando hay una expresión que no quiero terminar, porque todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero también podría ser que yo coloque puntos suspensivos y digo, no sé, pues, Luis dijo y coloco puntos suspensivos. Y entonces ahí, ¿cuál es el tema? Yo no sé qué dijo, no, yo tampoco. Entonces, nadie sabe, ¿no? Entonces, cuando quizá no se sabe lo que, lo que continúa o no se sabe el enunciado completo, entonces coloco puntos suspensivos. Entonces, no importa la razón por la cual coloquen los puntos suspensivos. Lo único que importa es que hay puntos suspensivos que indican que el enunciado no ha concluido. O sea, es inconcluso. Y entonces cuando me den un enunciado de ese tipo y me pregunten cuál es el tono final, entonces voy a decir, ay, el tono final de este enunciado es horizontal. ¿Por qué? Porque es un enunciado inconcluso. ¿Listo? El más fácil de todos es este, evidente, ¿no? Entonces cuando me hablen de tono horizontal, yo ya sé que es el más fácil de todos los tonos. Listo. Tono final horizontal. ¿Ok? Ahora, el ascendente y el descendente. Por ejemplo, cuando hablamos del ascendente, es importante, es el que va hacia arriba. ¿Cuándo es que va el tono hacia arriba? Es el segundo más fácil. ¿Por qué? Porque solo hay un enunciado, un tipo de enunciado que tiene el tono final hacia arriba. Un tipo de enunciado, uno nada más, uno. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es ese? Por ejemplo, vamos a colocar acá un enunciado. Ah, vamos a poner acá. ¿Estás contento? No voy a decir con tu vida, porque si no la gente acá se va a poner triste, ¿ah? ¿Estás contento? Hoy día, ¿no? Hoy día. ¿Estás contento hoy día? ¿No? ¿Estás contento con tu vida? ¿Estás contento con tu familia? Alguien dice, no, yo quisiera cambiar a mi papá, por favor, que me cambie por otro, ¿no? ¿Estás contento con tu hermano? No, 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 mejor hijo único. No, 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 no funcionó lo del hermano para que me acompañe. No, 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 no. ¿Estás contento? Si usted pronuncia esa expresión, ¿estás contento? Usted va a sentir cómo es que parece que subiera el tono. En realidad sube, ¿no? Solo que a veces uno como que a veces pronuncia todo igual, ¿no? Pero digamos que la pronunciación adecuada es cuando sube, ¿no? ¿Estás contento con tu vida, con tus expectativas, con tus elecciones, con tu familia, ya, con tu mascota? Dice, no, no, ese perrito lo adopté, pero no, es mucho caos, hay que devolverlo, ¿no? ¿Estás contento? Entonces, este tipo de enunciado, ¿no? Es el único que tiene tono ascendente. ¿Estás contento? Acuérdese cuando esté en su examen y diga, estoy contenta, ¿no? Entonces, sube, sube, ¿ok? Ahora, si intentamos describir este enunciado, ¿no? Según la gramática, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que es una oración, tal como lo vemos ahí, interrogativa, directa, porque tiene signos de interrogación, específicamente total. Aunque también le dicen absoluta, ¿ya? Pero es oración interrogativa directa total. Sinónimo, oración interrogativa absoluta. ¿Ok? Ese tipo de enunciado es el que tiene el tono hacia arriba. Entonces usted sienta un poquito así cómo es que sube, ¿no? ¿Cómo es que sube ese tono? ¿Estás contento? Sienta cómo su voz
dibuja esa curvita melódica hacia arriba. Ese es el único enunciado que tiene tono ascendente. ¿Ok? Otros lo recuerdan más fácil. ¿Por qué? Porque la respuesta suele ser, ¿no? De esta total se dice una afirmación o una negación. ¿Listo? Y entonces, ¿cuáles son los enunciados con tono final descendente? Todos los demás. Todos. Todos los demás. Los que no son inconclusos como los horizontales, los que no son ascendentes como estas oraciones interrogativas directas totales, sino todos los demás tipos de enunciado. Por ejemplo, ¿no? Podríamos tener aquí un enunciado interrogativo, ¿no? Podríamos decir, ¿dónde vive Pedro? Y es descendente. Pero alguien va a decir, sí, un momento, pero es interrogativo también, me voy a confundir. No se va a confundir. ¿Por qué? Por ejemplo, esta oración, diferente a la primera, ¿qué tiene? Tiene algo que el otro no tiene. ¿No? Es como cuando dicen, ¿por qué me dejó? ¿Qué tiene que no tengo yo? ¿No? Ya, aquí es igual. ¿Qué tiene que no tengo yo? ¿Qué tiene que no tiene el otro? Esto de acá. Pronombre interrogativo. ¿Ya? ¿Listo? Nombre interrogativo, por ejemplo, ¿no? Pero es diferente, porque yo, si me preguntan, ¿dónde vive Pedro? Tampoco puedo decir sí, no, ¿cierto? O sea, tampoco, ¿no? En el otro caso le dicen absoluta porque la respuesta es absoluta. ¿Estás contento? Sí, no. Aparentemente la respuesta es absoluta, ¿ok? ¿Qué otro tipo de enunciado? Por ejemplo, si tuviésemos uno que dice, apúrate, apúrate, María, se va el tren, ¿no? Apúrate, María, se va el tren. Entonces, un enunciado exclamativo. ¿Ya? Otro, por ejemplo, si yo digo, miren, ¿estás contento? Miren, miren, ¿estás contento? Sí, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Este de acá abajo no es interrogativo. ¿Usted está viendo que yo he puesto signos de interrogación? No, después. ¿Y entonces qué enunciado es? Ah, pues es una oración enunciativa. También se puede decir declarativa, ¿no? Podemos decir que es una oración de tipo afirmativa, ¿no? Entonces, no es igual a la expresión que se encuentra arriba. ¿Se dan cuenta? No es igual. Las declaraciones o los enunciativos o los declarativos que van a tener tono descendente. Los exclamativos, tono descendente. Los otros tipos de enunciados interrogativos que van a tener tono descendente. ¿Ok? Entonces, cuando me pregunten acerca del tono final, me voy a poder identificar estos tres tonos. Horizontal, ascendente y descendente. ¿Ok? El horizontal en enunciados inconclusos, el ascendente para oraciones interrogativas directas totales y todos los demás enunciados, tono final descendente. ¿Listo? Entonces ahí más o menos captamos esa idea para poder identificar el tono que nos pidan en cualquier tipo de enunciado. ¿Ok? Vamos a ver, están ahí. Todo claro, muy claro y listo. Perfecto. Con fe, con fe. A ver, vamos a ver entonces qué cosas nos estaban diciendo del tono que nos salteamos unas diapositivas, ¿no?
Bien, habíamos visto justamente el tono, la entonación, ¿no? Habíamos visto que nos interesaba el último tono de la curva melódica de la entonación llamada tono final o inflexión tonal final. Y habíamos identificado que hay tres movimientos: el horizontal, el ascendente y el descendente. ¿Listo? Aquí hay algunos ejemplos. En el horizontal, ya sabemos, oraciones inconclusas. A quien madruga, ¿no? O sea, es el clásico también. Toda la vida me han dicho eso, ¿no? A quien madruga, Dios lo ayuda. No sé, levántate temprano, y tu mamá te decía. Sí, sí, pues debe tener, esos refranes deben tener un asidero, ¿no? O sea, debe haber también una casuística, ¿no? A quien madruga. Es como que tienes que hacer tantas cosas y si madrugas te va a ir bien porque vas a tener tiempo para hacer todo lo que tenías previsto, ¿no? O sea, tienen un asidero en base a la casuística, obviamente, ¿no? O sea, tienes que hacer un montón de cosas. Te levantas tarde, no te va a ir bien por completo, ¿no? Porque van a haber cosas que no vas a terminar, etcétera, ¿no? Entonces, todos los refranes deben tener así un asidero, ¿no? Eh, de fondo que involucra ciertas certezas, ¿no? En fin. Luego dice ascendente, descendente. Ascendente, vimos que eran justamente, ay, aquí también está, miren, vamos a ponerle rojito acá, rojito, ya. Oraciones interrogativas absolutas. ¿Listo? Oraciones interrogativas absolutas. Habíamos dicho que también se denomina oraciones interrogativas directas totales. ¿Ok? Pero absolutas también es una denominación similar, ¿no? A estas directas totales. Dice, el español tiene acento grave, ¿no? La sílaba tiene acento y tono, ¿no? Entonces, este tipo de oraciones, si ustedes se percatan, no inicia con un pronombre interrogativo. No inicia con un pronombre interrogativo. Y ya que no inicia con un pronombre interrogativo, necesita realizar algo para convertir la expresión en una pregunta. ¿Se dan cuenta? Si iniciara con pronombre interrogativo, sería así como ¿dónde? ¿No? ¿Cómo? ¿No? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No? Y entonces cuando tiene un pronombre interrogativo, una expresión, ¿no? Obviamente es una pregunta, pero la mayor fuerza de voz está en ese pronombre interrogativo y luego tiene que caer. Es como decir, ¡ah! ¿Dónde vive? ¿Se dan cuenta? Digo, ¿dónde vive? Apúrate, averigua, averigua. ¿Dónde vive? Quiero ir a acosarlo, ¿no? Porque es como así como Henry Cavill, simpático. Entonces, ¿dónde vive? La mayor fuerza de voz siempre va a radicar en el pronombre interrogativo. Por eso es que son de tono descendente, porque la mayor cúspide está justamente en el pronombre interrogativo. ¿Se dan cuenta? En cambio, estos enunciados interrogativos que no tienen pronombre tienen que tener un punto alto y ese punto alto es al final, que convierte ese enunciado, que puede ser enunciativo o declarativo, en una pregunta. ¿El español tiene acento grave? ¿La sílaba tiene acento? ¿La sílaba tiene tono? Entonces yo necesito de algo que lo convierta en una pregunta y ese algo es un tono final ascendente. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y bueno, habíamos dicho que todos los demás tipos de enunciados, ¿no? Iban a tener tono final hacia abajo, descendente. ¿Listo? Exclamativos, imperativos, los otros interrogativos y las oraciones enunciativas declarativas también. ¿Listo? ¿Ok? Si usted recuerda esta parte uno de horizontal y recuerda esta parte 2 de ascendente, ya el 3 es solamente por añadidura, por complemento. ¿Ok?
Listo, avancemos. A ver qué más hay. Una consulta. Ya, oración interrogativa directa. Ah, bueno, eso cuando vean clases de oraciones se observa esto también, ¿no? La oración interrogativa directa puede ser total o absoluta, parcial o pronominal. Y entonces reiteramos que justamente la oración interrogativa absoluta, es esta que nos va a dar el tono ascendente. ¿Ok? No tenemos esa afirmación o negación como respuesta. ¿Listo? Y ya sabemos que el que presenta pronombre, ¿no? Interrogativo, justamente el tono se encuentra en el punto más alto. Y por eso es que el tono final va a estar por debajo de este pronombre interrogativo. Y el tono sería un tono descendente. ¿Ok? Entonces, para complementar un poquito lo que básicamente estábamos reforzando. Listo. Profesora, disculpe una A ver, ¿qué más consulta. tenemos por aquí? Mm. Ah, La función distintiva. Ok. Habíamos dicho, ¿no? Aquí, ¿no? Cuando vimos los fonemas, ¿no? Que justamente una característica era el rasgo de distintividad, ¿ok? Y habíamos dicho que en el acento, el rasgo de distintividad se evidenciaba en mover la sílaba tónica, ¿ok? En mover la sílaba tónica, en mover esa mayor fuerza de voz, ese acento. Y en el caso del tono, ¿cómo va a ser? ¿No? Porque me dicen que también puede cumplir este rasgo de distintividad, ¿no? Entonces, en el caso del tono, ¿cómo va a ser esta función distintiva? Que es lo que también me están evidenciando aquí. Esta función distintiva, por Dios. ¿Cómo se va a evidenciar? En el tono. Si es que tenemos un tono profesora. hacia arriba, tendríamos que ver si es que hay otro significado, si es que llevo el tono hacia abajo. Profesora, ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo tengo un tono final ascendente, yo tengo que mover ese tono hacia abajo para ver si es que hay otra posibilidad significativa. Caso contrario, si yo tuviese un tono final hacia abajo, tendría que moverlo hacia arriba para ver si hay otra posibilidad significativa, que al final resulta lo mismo, ¿se dan cuenta? Si yo tengo un tono final hacia abajo, tengo que moverlo hacia Miss. arriba para ver si hay otra posibilidad significativa. ¿Correcto? Entonces, para evidenciar la función distintiva en el tono, tengo que mover el tono de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Listo? El horizontal aquí no cuenta, no cuenta porque es un enunciado inconcluso, etc. Es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Ahora, existen dos tipos de enunciados donde yo voy a evidenciar esa distintividad. Si se dan cuenta, está involucrado el tono final ascendente y el tono final descendente. Entonces, uno de los enunciados de las posibilidades tiene que ser esa oración interrogativa, directa, total, ¿no? Como por ejemplo aquí. Marina guardó su dinero. No la vi. Yo vi que lo tenía en la mano. Marina guardó su dinero. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Y entonces, si yo reconozco que aquí, vamos a borrarlo de arriba para que no choquen las curvas melódicas, ¿ok? Si yo evidencio que aquí el tono es hacia arriba, ¿por qué? Primero porque quizá lo pronuncio, ¿no? Y digo, María guardó su dinero y percibo esa curvita melódica ascendente. O sencillamente, pues quizá recuerdo que esta es una oración interrogativa, directa, total, y yo sé que las totales tienen tono ascendente. Ya bueno, como quiera.
Y me preguntan, en ese enunciado, el tono final, este tono final, el último tono final, que es un tono final ascendente, porque está arriba de toda la curva melódica, ¿cumplirá función distintiva? Un momentito. Entonces tengo que cambiar la curva así, hacia abajo, ¿no? Y pronunciarlo. Ah, ya, ya. Entonces, ya no va hacia arriba, sino va hacia abajo. Entonces, esa curva melódica ya no va hacia arriba, va hacia abajo. Entonces, ya no sería Marina guardó su dinero, sino sería algo como al inicio más fuerte. Marina guardó su dinero. Ya no es Marina guardó su dinero, sino sería Marina, ahí el punto más fuerte al inicio. Marina guardó su dinero. Yo la vi, lo puso en su bolsillo, en su carterita. Yo vi. Marina guardó su dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que en este tipo de enunciados, ¿cierto? Sí hay la posibilidad de evidenciar el rasgo de distintividad. ¿Se da cuenta? Cuando ese tono ya no es que sube, sino es que baja. Y el tono, el último tono, ese que nos interesa, es abajo, descendente. Y entonces se convierte ¿qué? En una oración enunciativa. Bueno, ahí dice, ¿no? Enunciativa, declarativa, etc. Entonces, existen enunciados donde sí hay posibilidad de mover esa curva melódica y de que exista una posibilidad significativa diferente. ¿Ok? Diferente. Y los otros tipos de enunciados no aplican. Los otros enunciados interrogativos con pronombre no aplican. Las otras expresiones imperativas no aplican. En estos dos tipos de enunciados, sí. Entonces, si me dan una oración interrogativa absoluta y me preguntan, ¿el tono cumple función distintiva? Observo que sí. Y si me dan una oración declarativa y me preguntan, ¿el tono cumple función distintiva? Evidenciaré que sí. ¿Ok? ¿Ya? En estos dos tipos de enunciado. En los otros, no. En estos dos tipos de enunciado. ¿Ok? Ahí el tono final sí va a cumplir. ¿Por qué? Porque si lo llevo hacia arriba, se convierte en una pregunta indirecta total. Y si lo llevo hacia abajo, se convierte en una declaración, en una oración declarativa, enunciativa. ¿Ya está? Hacia arriba, interrogativa. Hacia abajo, declarativa. ¿Listo? Eso es para evidenciar el tono final. ¿Listo? Era importante tener en mente eso para captar la idea. ¿Se dan cuenta? No es tan trabajoso como consonantes y vocales, pero hay que captar la esencia, hay que captar la idea y que a veces nos vamos a confundir, ¿no? Pero la idea es que más o menos vayamos viendo los ejercicios para poder ir identificando. ¿Ok? Listo, ya está. Entonces vamos a ver aquí los ejercicios. Vamos a empezar por este acento tono, el otro que hablaba del acento, ¿ya? Entonces trabajamos estos dos ejercicios y luego, ¿qué más nos viene? La sílaba y las secuencias vocálicas diptongo, triptongo y hiato. ¿Listo? Y ahí terminamos. Diptongo, hiato y listo, se acabó. Ya, pero esta partecita para complementar la parte de fonología era importante, ¿ya? El acento y tono como elementos suprasegmentales que ya saben que trabajan junto con las consonantes y vocales y que comparten características como ser abstracto, como ser elemento distintivo también, no en todos los casos, pero sí en algunos. Es lo que vamos a evidenciar. ¿Listo? Ya, a ver, 2 minutos y resolvemos esta primera parte, ¿ya? Acá, mi cámara, mi out. Bueno, ¿qué pasó? Ah, ya dice acá. Esto está raro. La Miss
¿Ha respondido algo? Ay, Dios mío, hay mucho chat. Jesús, a ver, ¿todo esto es del día? Jesús, a ver, ya, aquí estamos, ¿no? Ya. Ah, no escucha, amiga, no escucha a mí, no, no escucho, no se escucha la micro, no se escucha el audio. ¿Ustedes sí me escuchan? Escuchan, debe ser problemas técnicos, no escucho oh, Dios mío, la clase, o es clase grabada. No es clase grabada. Tiene que preguntar en tono descendente, ya. En todo caso, escriban la pregunta para que puedan leerlo, ya. Es que tienen que preguntar en tono, ya. ¿Ha respondido algo anteriormente? No, a ver, Dios mío, no, pero sí había estado revisando el chat, quizás el audio no está conectado al altavoz, la computadora, la llamada tenga silenciada, me voy a dar de cuenta. Bueno, jóvenes, ¿ustedes me escuchan? Nosotros sí, ya sí es en vivo, sí, pero usted no aparece. Pero no, yo no los escucho, ¿ah? A ver si alguien prende su audio. Bueno, ahorita están todos los audios Miss, silenciados, ¿no? A ver, Baña, este, Hola, buenos no días. ¿Me escucho. escucha, profesora? Le estábamos hablando a Escucho. mí, si le escuchamos, pero veo que usted no nos escucha. No, ya ves, yo tengo aquí como que si ya le quitaron o sea, como el micro está activo, lo tienes activo, pero yo no escucho, ¿ah? Entonces, ya. Pero si no, como no puedo escucharlos por alguna razón que no. Ah, de repente no tengo audio, vamos a ver. No, si el audio está alto, miren, jóvenes, ¿ves? Ese audio está altito, ¿ah? Miren. Ya. En todo caso, escriban aquí su pregunta. Pero no, yo no los escucho. ¿Por qué será? Algo habrá pasado. Pero tengo aquí. mm, Ya. Bueno, luego lo revisaremos, pero ya en todo caso escriban por aquí su pregunta y lo vamos revisando, ¿ya? Entonces vamos a revisar los ejercicios y ahí de repente ya se despejan algunas dudas más, ¿ya? Vamos a revisar aquí el ejercicio 1. A ver, un minutito y, y lo resolvemos juntos, ¿ya? Aprovechalo. A ver, vamos a revisarlo juntos, jóvenes. Ahora vamos a ver si por aquí hay otra. Se escucha relatos y. Ah, Dios mío, joder, la medalla es jueves, pues, jóvenes, es jueves. Ya, a ver, vamos a revisarlo aquí juntos. Dice: elija la alternativa donde el acento cumple función distintiva. ¿Ya? Elija la alternativa, la oposición variable del acento genera distinción semántica en todas las palabras.
Ya vamos a empezar esto que son básicamente palabras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de palabras, ya sabemos que nos concentramos solo en la palabra. Por ejemplo, acá, si tuviéramos la palabra chofer, no es chofer, sino es chofer, aquí estaría la sílaba tónica. Sartén, aquí lo evidenciamos por la tilde, ¿ok? Océano, aquí evidenciamos la sílaba tónica. Aquí es río, supongo, ¿no? Y si es río, todo es un monosílabo. Premio, aquí está la sílaba tónica. Carta, aquí está la sílaba tónica. Ganaras, aquí está la sílaba tónica. Estudio, aquí está la sílaba tónica. Límite, aquí está la sílaba tónica. Formal, aquí está la sílaba tónica. ¿Listo? Ahora, identificando la mayor fuerza de voz, el acento, identificando esa mayor fuerza de voz, el acento, nos piden dónde hay, dice acá, distinción semántica, o sea que hay rasgo de distintividad, ¿no? Entonces, comencemos. Por ejemplo, acá la palabra chofer, la otra opción sería chofer. Y chofer no hay en español, por lo menos hasta ahora, ¿no? Chofer, no hay. Ahí descartado. Sartén, sartén, tampoco hay. Océano, 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 tampoco hay. Río sí habría, porque podría decir río, pero como es un monosílabo, habría posibilidades aquí, pero solamente una. Premio, premio, premió. Aquí habría también posibilidad, porque en vez de decir premio, podría decir premió. Pedro premió a su hijo. Ya, aquí hay posibilidades. Carta, carta. Aquí no hay posibilidades. ¿Listo? Entonces, hasta ahorita descartado la A, descartado la B, descartado la C. Aquí es ganaras. Podría ser ganarás, no hay. Ganarás. Aquí sí hay posibilidades de sílaba tónica en otra posición. Estudio, estudió. Ya, aquí también hay posibilidades. Eso diría que esta sería nuestra respuesta. Vamos a ver. Límite, limite, limité. Ya, aquí hay posibilidades. Ya. Formal, formal. Aquí no. ¿Listo? Entonces nos vamos a quedar con esta alternativa. La alternativa D. Aquí vamos a encontrar donde ambas palabras sí cumplen rasgo de distintividad. ¿Ok? Que hace referencia a esta distinción semántica. Dice, ¿en qué alternativa la posición variable del acento genera en todas las palabras? Bueno, en las dos, pues obviamente, ¿no? Ya está. ¿Listo? ¿Estamos bien? A ver, vamos a ver entonces la pregunta número 1. ¿Dónde? Dice en la 2. Cuando dice distinción semántica se refiere a cambiar de significado. Ajá, cuando cambia de significado, ¿no? Si ganaras, ganarás. Exacto. Ya está. Ajá, sí, cierto, cierto. Distinción semántica se refiere justamente a eso, a ese rasgo de distintividad, ¿no? Distinguir semánticamente una expresión de otra. ¿Ok? Dios mío, estoy con mi audio prendido. Ah, sí, ya, ok. Pregunta número 1. Vamos a ver. Dice, elige la alternativa donde el acento cumple función distintiva. Ya, vamos a ver. Eso es lo que nos pide, ¿no? Acento en función distintiva. Vamos a ver ahí. Sílaba, vamos a ver las palabras. ¿A qué acento en función distintiva? Dice, Jaime está trabajando en el Poder Judicial. Aquí, por ejemplo, está, podría ser esta. Así es que aquí, en esta palabra, el acento cumpliría función distintiva. Trabajando, 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 no hay. Poder, poder, no hay. Judicial, 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 no hay. Entonces, aquí en esta palabra, el acento cumple función distintiva. Bailamos hasta, bailamos, 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 no hay. Hasta, tampoco. Dolieron, 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 no hay. Pies, tampoco. Cocino, cocinó. Aquí hay otra opción, ¿no? Cocino, cocinó.
con esmero, ¿cierto? Con esmero, esmeró. Aquí también el acento cumple función distintiva en esta palabra. Esta, ya sabemos que puede ser esta, ¿ok? Guatia surcana. Es un plato de comida, imagino. Alejandro compró, y acá también podría ser compro. ¿Listo? Un nuevo video, videojuego. Es todo junto. Videojuego, ya. Entonces no nos da. Luego dice, mañana, ¿no? Terminaré, no hay. Redactar, no hay. Ensayó. Aquí podría ser también. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar estas palabras donde el acento cumple función distintiva, pero es diferente que nos den palabras sueltas y que nos den palabras en enunciado. Recordemos que cuando nos dan palabras en enunciado vamos a tener que ver si es que trabaja a nivel de enunciado. Entonces dice, Jaime está trabajando en el Poder Judicial. Si yo cambio la expresión del acento y digo, Jaime está trabajando en el Poder Judicial, ahí ya pierde sentido. Entonces lo descartamos, ¿se dan cuenta? El acento cumple a nivel de palabra, pero aquí me están dando un enunciado. Entonces tengo que ver si es que tendría significado a nivel de enunciado. Y por más que la palabra, en esta palabra el acento cumple función distintiva, en un enunciado, la idea ya es que tenga también sentido el enunciado. Y aquí ya pierde. En la 2 no encontramos nada. En la 3 encontramos 3 palabras. Y creo que cambiaría mucho. Ahora vamos a ver. Dice ahí. Cocino con esmero esta guatia surcana. Podría ser no solo cocino, sino cocinó con esmero esta guatia surcana. O sea, por ejemplo, aquí esta palabra, el acento de esta palabra sí me permite tener dos enunciados con valores distintos. Cocino de cocinó. Yo cocino de él cocinó y la persona gramatical cambia. Esmero, esmeró. Ahí ya no, esta. Entonces, si nos quedásemos con esta palabra, ¿no? Podríamos tener dos posibilidades significativas para ese enunciado. Una con cocino, sílaba tónica, y otra con cocinó, sílaba tónica. Ahí tendríamos dos posibilidades. Ahí podríamos decir que sería la respuesta. Vamos a ver acá. Alejandro compró un nuevo videojuego. Alejandro compró un nuevo videojuego. Ahí no, ¿se dan cuenta? Mañana terminaré de redactar el ensayo. Mañana terminaré de redactar el ensayo. Tampoco. Entonces, en ese sentido, nos vamos a quedar con la alternativa C, donde el acento me permite tener dos posibilidades significativas a nivel de enunciado. ¿Listo? ¿Más o menos quedó claro? Ya, sigue siendo el mismo verbo, cierto, pero al haber una variación de la persona gramatical, ya hay una variación significativa en ese punto. O sea, por ejemplo, si yo tengo llego, ¿cierto? Podría tener la opción llegó. Y a pesar de que sigue siendo el mismo verbo, ¿sí? Se considera diferencia significativa. Por eso cuando se ven también en parte de semántica, en parte de semántica, ¿cómo es que se ve? Relaciones semánticas, se habla de justamente la relación semántica se refiere a la homonimia paradigmática, ¿no? Y ahí se tiene en consideración variación significativa, incluso siendo el mismo verbo, porque dice que son tiempos distintos, personas gramaticales distintas, ¿no? Sería acá, yo llego, por ejemplo, y aquí sería él llegó, ¿no? Él llegó. Y entonces, sí, por más de que sea el mismo verbo, uy, Dios mío, me fui. Aquí, ¿no? Por más que sea el mismo verbo,
Vamos a ver aquí. Enter. Ay, uy, algo pasó. No puede ser, no puede ser. Fui para otro lado. Ya, aquí. Ya está, avanzamos. Bueno, estábamos aquí en estar aquí, ¿no? Ya. Entonces, igual se va a considerar jóvenes. ¿Sí? No se hagan problemas. La variación puede ser a nivel de persona gramatical, puede ser a nivel de tiempo verbal. No importa si es el mismo verbo, pero hay una variación significativa. Y eso se toma en cuenta. ¿Ok? Listo, vamos a ver el otro ejercicio de aplicación. Ya a ver, 2 minutitos. Aquí nos están pidiendo, ojo, miren, tono, y aquí nos están pidiendo el acento y el tono. ¿Ok? Ya a ver, 2 minutitos y lo resolvemos juntos. Acariciando la noticia de que tú no vuelves a ser a tu vuelta te invita para que tú te llamas, el llama, como nadie compró cuando es sobre el mismo, sociales, no dolea, no porque se aguanta. La misma cara, el mismo cuerpo, la misma cara, el mismo y eso me pone down, down, down. Todo lo que me encanta. Listo, jóvenes, ahora vamos a ver esa partecita. ¿Ya? Vamos a ver una consulta por acá, el nick en las canciones. Ah, ya, es DJ Linda. A ver, vamos a revisar acá. Dice, elija la alternativa que presenta tono con función distintiva. Yo imagino que ustedes han identificado el tono de todos los enunciados, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, miren, dice, ¿cómo? Pronombre interrogativo al inicio. No es un enunciado inconcluso, por lo tanto, no es tono horizontal. No es una oración interrogativa directa total, por lo tanto, tampoco tiene tono ascendente. Entonces, el tono de este enunciado es descendente. ¿Ok? ¡Qué delicioso!
Mi primo dice esto. ¡Qué delicioso! Cada vez que hay una comida que le gusta, dice, ¡qué delicioso! Dice. Enunciado exclamativo. Usted ya, automáticamente, tono horizontal no es, porque no es inconcluso. Tono ascendente no es, porque es un enunciado exclamativo. Descartan eso y tono descendente. ¿Mm? Acá, ¿pueden ingresar los perros al local? Miren, ojo, ojo. Oración interrogativa. Ya, oración interrogativa. No hay pronombre interrogativo y tiene signos, por lo tanto es directa y es total. Y si ustedes recuerdan, esta clase de oración interrogativa es aquella que tiene justamente tono ascendente. ¿Listo? Sigamos, dice, vayan a tiempo a la consulta médica. Ya, es una oración enunciativa. ¿Ok? Una oración enunciativa. Y las oraciones enunciativas tienen tono descendente. ¿Listo? Entonces vamos a tener ahí justamente la descripción de cada uno de los tonos. Dice, elija la alternativa que presente tono con función distintiva. Ah, no, esta no es oración enunciativa propiamente. Ah, miren, uy, quería borrar. Esta palabrita vayan lo cambia todo. Es un enunciado imperativo. Imperativo, pero no importa porque igual es tono descendente. ¿Ok? Listo. Ahora dice, ya que hemos identificado el tono de todos, ¿no? Tono de todos, miren, descendente, descendente, ascendente, descendente. Me está pidiendo dónde es que el tono cumple función distintiva. Ah, ya, ok. ¿Dónde cumple función distintiva? Entonces, ¿qué podría ser? De todos esos enunciados, habíamos visto que habían dos en particular que podían cumplir tono como rasgo de distintividad y eran justamente estas, las oraciones interrogativas directas totales o los enunciados declarativos. ¿Se dan cuenta? Y entonces acá, habiendo hecho esto previo, ¿no? Solo hay uno que cumple con eso, la oración interrogativa directa total. ¿Se dan cuenta? Ni las preguntas con interrogativo, ni los exclamativos, ni los imperativos. Ahí está de acá. Ya, ahí está su respuesta. Miren, identificando el tono, ¿ah? Si usted, por ejemplo, se mareó con esto de función distintiva y dijo, oh, por Dios, miren, siempre primer paso, el tono. Siempre que le hablen de tono, coloque el tono de cada uno y se va a dar cuenta dónde va a estar su respuesta. Ah, función distintiva, por ejemplo, las oraciones interrogativas directas totales. Ahí está, y es la única, a variación de las otras. Hubiese sido también un enunciado declarativo, pero no hay. No hay, si no tendríamos dos claves. ¿Se dan cuenta? Listo. A ver, vamos a ver la siguiente parte de este enunciado. ¿Estamos bien? ¿Listo? Ya, a ver. Dice acá, marque la opción donde el acento y el tono. Oh, por Dios, las dos cosas. Ya, entonces, empecemos por el acento. Ya, vamos a ver dónde las palabras, el acento cumple función distintiva. ¿Ok? Vamos a encontrar acá, dice, habló, que podría ser hablo. Plomo, aplomó, amor, amor, niño, niño, no. Luego está ya aprendiendo, gramática, 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 no. Andina, andina, no, nada más. Ina, Dana, los nombres propios no podemos buscar ahí. Mansas, mansas, cariñosas, cariñosas, no hay. Ha mejorado, 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 no. Calificaciones, calificaciones, ya. Solamente hay estas dos en acento, ok. Pero como dice que tiene que estar de alguna manera vinculado, vamos a verlo ahora. Y el tono. Dice, habló con aplomo y amor a los niños. Es un enunciado declarativo, o sea, enunciativo. Aquí tiene tono descendente. Rubí está aprendiendo gramática andina. Enunciativo descendente. Kina y Dana son mansos y cariñosos. Enunciativo descendente.
Emilio ha mejorado sus calificaciones. Enunciativo descendente. O sea, desde el punto de vista de enunciativo, todos los enunciados, ¿no? Enunciativos podrían convertirse en preguntas. ¿Habló con aplomo y amor a los niños? ¿Rubí está aprendiendo gramática andina? ¿Kina y Dana son mansas y cariñosas? ¿Emilio ha mejorado sus calificaciones? Entonces, aquí, por ejemplo, en todas las alternativas, el tono cumple, porque esos enunciados declarativos podrían convertirse a pregunta en una oración interrogativa directa total. Ahora, entonces, el acento es quien nos va a ayudar a identificar la respuesta. Y tenemos ahí la alternativa, ¿cierto? Tenemos ahí la alternativa, la A y la B. Vamos a ver dónde tiene sentido. Si decimos habló con aplomo y amor a los niños, podríamos tener hablo con aplomo y amor a los niños. Ahí sí calzaría la posibilidad porque podríamos tener dos enunciados, ¿no? Con dos variaciones significativas, ¿no? Hablo y habló. Yo hablo con aplomo a los niños. Él habló con aplomo y amor a los niños. ¿Se dan cuenta? Y hay dos posibilidades. Ya, y funciona. Acá abajo, Rubí está aprendiendo gramática andina. Y si digo Rubí está aprendiendo, ahí la descartaríamos. ¿Se dan cuenta? Y entonces nos quedaríamos con la alternativa A, donde además del tono presente en todos los enunciados que podría cumplir función distintiva, el acento también cumple. ¿Listo? Entonces nos quedamos aquí con la alternativa A y aquí con la alternativa C. Ya está. Avancemos entonces. Hemos visto una partecita que correspondía para complementar la parte de fonología, ¿ya? Y ahora vamos a ver la siguiente parte que corresponde a la sílaba. Ya es más cortito, menos drama. Igual vamos a ver la sílaba y los diptongos, triptongos en otras semanas. Así es que vamos a verlo de forma bastante escueta. ¿Ok? Voy a activar mi cámara. Ya estamos. A ver. Ya. Ya sé que no las puedo escuchar, pero cualquier cosita escriben y ahí lo vamos revisando, ¿ya? Ahí está, ajá. Chévere, sí. Ya, perfecto. Estamos. La sílaba, la sílaba. La sílaba, dice acá, es la unidad mínima de pronunciación, ¿correcto? Está conformado por vocales y consonantes. Recordemos que en la estructura de la sílaba, por ejemplo, si tenemos la palabra plu, de pluma, ¿no? Y nos piden identificar las estructuras, sabremos que las vocales constituyen el núcleo, núcleo, y las consonantes constituyen el margen silábico. Entonces aquí la M, por ejemplo, es margen silábico anterior, y aquí la PL, ¿no? Margen silábico anterior, la L, margen silábico anterior. ¿Ya? Las consonantes van a ser los márgenes del núcleo. Margen silábico anterior, margen silábico posterior, si hubiese. Y a veces no va a haber, en algunos casos, en algunas sílabas. Por ejemplo, aquí, si tuviéramos otra palabra, hay una que me gusta mucho para este ejemplo, que es bastante sencillita, ¿no? Por ejemplo, aquí la palabra, pónganlo aquí arriba. A, E, R, O. Miren, esta palabra, ¿cuántas sílabas tiene? Una, dos, tres, cuatro sílabas. Y verán que en algunos casos está estructurado solo por su núcleo. Y es posible, la vocal puede estructurar el núcleo de la sílaba solita, sin márgenes silábicos. Puede. Y en algunos casos, pues, además del núcleo, habrá un margen silábico anterior. Sin problemas. Ahí está. Y en otros, solito. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Las vocales estructuran el núcleo de las sílabas y pueden encontrarse solo sin problemas, pero también puede haber acompañamiento con consonantes. ¿Ok? Entonces, si me dan una palabra como esta y me preguntan cuántas sílabas tiene, automáticamente veré que hay cuatro sílabas. A, E, R, O. ¿Listo? Bien. Avancemos un poquito más. Sílabeo ortográfico básico. ¿Qué es lo que yo busco obtener en un silabeo ortográfico?
Miren la secuencia. Lo que yo busco obtener en un silabeo ortográfico es consonante, vocal. Eso es lo que yo busco obtener en un silabeo ortográfico. Consonante, vocal. Es como la estructura predilecta del español. Consonante, vocal. Obviamente que va a tener variación. Obviamente que pueden ser solo las vocales, que estamos viendo. Obviamente que puede ser consonante, vocal, vocal, si fuera un diptongo. Podríamos tener consonante, vocal, 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 si fuera un triptongo en la sílaba, ¿no? Podemos tener también consonante, vocal, consonante, ¿no? Entonces, la variación silábica es abundante, pero la predilección, ojo, es esta de acá, consonante vocal. Entonces, cuando hagamos el silabeo ortográfico, lo que se busca es obtener esta secuencia ideal de consonante vocal. No estamos diciendo que no existan las otras, pero esto es lo que se busca obtener. Entonces, a eso se va a apuntar, ¿ok? Veamos qué más dice acá. Suboficial, ¿ya? Por ejemplo, aquí, cuando se dice silabea es su, separado, cial. Entonces, la tendencia va a ser eso. Por decir, no, Nina, pero es sub, cierto, es sub, si es que hubiese sido una segmentación de tipo morfológica. ¿Se dan cuenta? Sub, como prefijo. Pero no estamos hablando de morfología aún. Entonces, si es suboficial y yo busco obtener esta secuencia predilecta de consonante vocal, entonces va a ser su, y luego va a ser bo, y luego lo que sigue. ¿Se dan cuenta? Entonces yo obtengo lo que yo quiero, consonante vocal, consonante vocal. ¿Se dan cuenta? Esa va a ser la tendencia, ¿ok? La predilección. ¿Qué más dice por acá? La H. La H, ustedes saben, como si no estuviera. Puede estar en medio de un diptongo, ¿ah? Y no pasa nada. Puede estar en medio de un hiato y tampoco interfiere. Pero por regla general siempre va a irse a la derecha. Ante una inminente separación, se va a la derecha. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí justamente que la H no interfiere con diptongos, no interfiere con hiatos, no interfiere incluso con la formación de consonante vocal, puede estar en el medio, ¿ok? Y la X, generalmente cuando va a haber una separación, se va a ir hacia la vocal de la derecha, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la tendencia va a ser esa, consonante vocal. Entonces, una X en medio, ¿no? Que puede tener dos valores fonológicos como en taxi, ¿no? Y usted va a decir, ¿pero qué hacemos? Sí, hay dos fonemas, sí, pero hay un solo grafema. Y entonces, como es una X, la regla me dice que se va hacia la derecha. ¿Listo? Hacia la derecha. ¿Ok? Ya está. Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles para el silabeo ortográfico. Y es importante porque, por ejemplo, si nos dieran la palabra desarmar, ¿no? Desarmar, y me pidieran una segmentación morfológica, ahí sí podría separar des de la raíz arm, por ejemplo. Pero como no es morfológico todavía lo que nos piden, ¿cómo va a ser? De separado, zar separado, mar. ¿Se dan cuenta? Entonces la tendencia siempre va a ser en un silabeo ortográfico, recuerden, consonante, vocal, ¿ya? Consonante, vocal. ¿Listo? Ya. A ver, avancemos. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver los diptongos y los triptongos. Vamos a ver. Diptongos, triptongos. Dios mío, ¿qué hora es? Por Dios, no puede ser. 1:16. ¿Hasta qué hora tendríamos clase? 1:40, 1:30, 1:25, ¿no? Digo, 1:25. 1:30, ¿no? 1:30. Ah, ya estamos bien. 1:30. Ya. Listo. Secuencia de vocales. ¿Ya? ¿Qué sucede? Cuando hay una secuencia de vocales, pueden suceder dos cosas. O se unen o se separan, ¿no? Entonces, la secuencia de vocales es eso, ¿no? Cuando nos hablan de secuencia de vocales, son vocales, 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 vocales. Entonces, la secuencia de vocales puede producir unión, ¿no? Si unimos dos vocales, estamos frente a un diptongo. Si unimos tres vocales, estamos frente a un triptongo. Pero también en una secuencia de vocales, lo que se puede generar es
una separación. Y entonces, si separamos a las vocales, ¿no? Vamos a tener los llamados hiatos. Hay hiato simple, hay hiato acentual. Ahora veremos cada caso, ¿no? Entonces, si las vocales se unen, diptongo, triptongo. Si las vocales se separan, hiato, que puede ser hiato simple o hiato acentual. ¿Listo? Cuando digan secuencia de vocales, se refiere de forma muy general a ese detalle. Dice acá, grupo vocálico. Definición. En consecuencia, las vocales en la cadena hablada, ¿no? Vamos a encontrar grupos homosilábicos, ¿no? Diptongos, triptongos y heterosilábicos, hiato. ¿Listo? Misma sílaba y los hiatos son cuando estructuran sílabas diferentes. ¿Ok? Vamos a avanzar entonces. ¿Cuándo es que hablamos de los diptongos? Hablamos de los diptongos cuando se unen dos vocales, ¿cierto? Esta expresión di, ¿cierto? Habla de dos. Entonces, unión de dos vocales, ¿ok? Ahora, esas dos vocales se van a unir de la siguiente manera. Vamos a colocar acá. Vocal abierta más vocal cerrada. A ver, ¿se acuerdan de las abiertas y cerradas que vimos en fonología? Bueno, que la vieron la semana pasada, ¿no? Vocales abiertas, A, E, O, y vocales cerradas, I, U. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos vocales abierta y cerrada, hay dos posibilidades. Se puede formar una unión o se puede formar una separación. ¿Cuándo se forma una unión? Cuando la vocal abierta lleva la mayor fuerza de voz. ¿Y cuándo se forma una separación? Cuando la vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz. Entonces, como estamos ante unión, colocaremos la mayor fuerza de voz en la vocal abierta. ¿Listo? Ahora, pero puede ser así o puede ser viceversa. Imagínense que haya pues una vocal cerrada más una vocal abierta. Diferente secuencia. Pero si yo quiero diptongo, la mayor fuerza de voz tiene que preservarse en la vocal abierta. ¿Ya está? Ahí. Ahí tenemos diptongo. Entonces, el diptongo se va a dar siempre que la mayor fuerza de voz se encuentre en la vocal abierta, al lado de una cerrada. ¿Listo? Y una formulita más. Cuando tengamos dos vocales cerradas, ahí también vamos a tener diptongo. Pero estas vocales cerradas tienen que ser diferentes. Entonces, si tengo vocales cerradas diferentes, ahí también tengo diptongo. ¿Ya? Vocales cerradas I, U. Pero como dice que tienen que ser diferentes, tiene que ser I y tiene que ser U. O podría ser U, podría ser I. Pero se dan cuenta que son diferentes. No puede ser, por ejemplo, II. Porque si decimos II, es hiato. Si decimos UU, es hiato. ¿Ok? Entonces, eso no. Tiene que ser así. IU o tiene que ser UI. Y en el caso de vocal abierta cerrada, pues hay infinidad de variaciones, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, vamos a ver acá, la A con la I, ¿no? Podríamos tener la A con la U, siempre que la mayor fuerza de voz esté en la vocal abierta. Y si fuese otro caso, al revés, podríamos tener, por ejemplo, la I con la O, donde la mayor fuerza de voz tiene que estar en la vocal abierta. O podría ser de repente la E con la I, ¿cierto? Donde la mayor fuerza de voz esté en la vocal abierta. Entonces, aquí hay diferentes variaciones que están aquí abajito, ¿ya? ¿Cómo sería? Por ejemplo, acá dice, vocal cerrada, vocal abierta. Camión, truán, cielo. Vocal abierta con vocal cerrada. Bonsai, prohibido, rey. Y si usted se da cuenta y observa, la mayor fuerza de voz siempre va a estar en la vocal abierta para que haya diptongo. Si no, no es diptongo, es hiato. ¿Ok? Truán, mayor fuerza de voz en la vocal abierta. Cielo, mayor fuerza de voz en la vocal abierta. ¿Cómo sería en la vocal cerrada? Si en vez de decir cielo, diría cielo, cielo.
No cielo, sino cielo. ¿Se da cuenta? Truán. Ya no digo truán, sino digo truán, truán. Ah, ya no digo camión, sino digo camión, camión. Y entonces, si yo quiero diptongo, la mayor fuerza de voz no puede estar en la vocal cerrada, sino en la vocal abierta. Ojo, abierta. Y bueno, aquí igual en las cerradas, ya saben, UI, UI y U, por ejemplo, ¿ok? Y ahí la mayor fuerza de voz no importa precisamente, sin embargo, por regla general, cada vez que tengamos dos vocales cerradas, ¿no? Vocal cerrada, aquí, vocal cerrada, por regla general vamos a encontrar en la segunda de ellas, ¿no? Eso es lo que suele pasar. Esa va a ser la regla. Pero no importa, tiene que ser solamente diferentes, ¿ok? Diferentes. ¿Ya está? Cuando hablamos de triptongo, es mucho más facilito. ¿Por qué? Porque hay una sola fórmula, una sola combinación. Cuando hablamos de triptongo, hablamos de tres vocales, ¿cierto? Tri, tres vocales, tri, ahí está. Pero, ¿qué caracteriza esas tres vocales? Para que se unan, que la vocal de en medio tiene que ser la vocal abierta y las vocales que la acompañan van a ser vocales cerradas. Y adicionalmente a ello, la vocal abierta, que es la central, llevará la mayor fuerza de voz. ¿Ok? La mayor fuerza de voz. Esa es la única fórmula del triptongo. Vocal abierta en medio, con mayor fuerza de voz, acompañada de dos vocales cerradas. Esa es la única fórmula del triptongo. ¿Ok? ¿Cómo se da, por ejemplo, en la palabra why no? ¿Cómo se da en la palabra 16? ¿Cómo se da en la palabra averigüéis? ¿Ok? Ya se están dando cuenta que algunas llevarán tilde, como 16, como estudiéis, averigüéis, pero hay otras no, como why no. ¿Cuál es la diferencia? Que luego en las siguientes semanas se verán las reglas ortográficas para tildación en base a la clase de palabras, si es aguda, grave, esdrújula, sobreesdrújula. Por ahora nos interesa, recuerden, la mayor fuerza de voz. Todavía no estamos viendo reglas ortográficas, solamente estamos viendo el aspecto de fonología, donde nos dicen cuándo es que hay un triptongo. ¿Ok? Entonces es la mayor fuerza de voz. Y en este caso, triptongo, la mayor fuerza de voz está en la vocal central, que es la vocal abierta, acompañada de dos vocales cerradas. Lo de la tilde es otro negocio. Nos ayuda, sí, pero es otro negocio. ¿Ok? Listo. Entonces hemos visto diptongos, más o menos, cuál es la dinámica. Tenemos tres combinaciones específicas, vocal abierta, cerrada, vocal cerrada, abierta, y dos vocales cerradas diferentes. Y el triptongo, que son tres vocales, la central es abierta, obviamente con mayor fuerza de voz para producir unión de dos cerradas que la acompañan. ¿Ok? Y luego vemos, Dios mío, hiatos, ¿ok? Y en los hiatos encontraremos justamente los hiatos simples, ¿no? Y los hiatos acentuales, ¿ya? Hiato simple y hiato acentual. Y aquí terminamos. ¿Listo? La separación de dos vocales, ¿ok? Por el timbre, la abertura. En el caso de hiato simple, ¿qué es lo que vamos a tener? Cuando hablamos de hiato simple, se refiere a dos circunstancias. Uno o dos circunstancias. Voy a ponerle aquí arribita, modo de resumen, ¿ya? Hiato simple. Cuando tenemos vocal abierta y vocal abierta. Y la otra, cuando tenemos vocal cerrada. Ahí es hiato simple, ¿ok? Vocal abierta, recordemos que es A, E, O. Entonces, si yo tengo una A, una E o una O en secuencia, automáticamente voy a tener hiato simple. ¿Por qué? Porque son vocales abiertas. ¿Y por qué se constituyen hiato simple y vocales abiertas? Porque se dice que las vocales abiertas son vocales fuertes.
Entonces las vocales fuertes no pueden estar en una misma sílaba. Necesita cada una tener su propia sílaba. Entonces yo veo una vocal abierta al lado de otra, ahí hay una separación automática, porque son fuertes, ¿ok? Y en el caso de las vocales cerradas, me dicen que va a haber un hiato si es que las vocales cerradas son iguales. Si es que yo tengo vocales cerradas iguales, como I, como U, entonces automáticamente también voy a ver una separación. ¿Por qué? Porque son iguales, ¿no? Entonces cada una necesita su propia sílaba para no perder su identidad. ¿Listo? Ahora, pero también hay hiato acentual. Y el hiato acentual también hay de dos tipos, como estuvimos viendo antes más o menos. Cuando tenemos una vocal abierta al lado de una vocal cerrada, o cuando tenemos una vocal cerrada al lado de una vocal abierta. Ahí vamos a encontrar esas dos formas de hiato acentual. Si se dan cuenta, son secuencias similares al diptongo, pero hay una diferencia fundamental: la mayor fuerza de voz. Aquí va a radicar sobre la vocal cerrada. Esa es la diferencia sustancial. La mayor fuerza de voz va a radicar sobre la vocal cerrada. Eso va a generar separación, eso va a generar hiato, ¿ok? Entonces, cuando hablen de hiato, hay hiato simple, que involucra vocales abiertas, vocales cerradas, y hiato acentual, que involucra las mismas secuencias del diptongo, pero la diferencia es que la mayor fuerza de voz va sobre la vocal cerrada. Y eso es lo que va a generar hiato, ¿ok? Aquí hay algunos ejemplos. Dice acá, por ejemplo, dos vocales abiertas. Listo. Sí. Trailo, alcohol, reelecto, dumbiro, chiita, tito. Y también el hiato acentual como oído, huancaína, grúa. ¿Listo? Entonces ahí nos vamos a quedar, ¿ya? En la sílaba hay que tener en cuenta las secuencias vocálicas para poder realizar también un adecuado silabeo ortográfico. Si yo sé cuándo hay un diptongo y yo sé cuándo hay un hiato, entonces identificar los límites de la sílaba no van a ser muy complicados. ¿Listo? No se preocupen, vamos a ver diptongos y diptongos todavía atrás. Aquí una semana me parece más, sí, ahí vamos a ver diptongos y triptongos con mayor cantidad de ejercicios. Les voy a dar sus claves para que puedan desarrollar su práctica con tiempo, con calma. Le voy a tomar una imagen, ¿ok? Y lo voy a dejar aquí en el chat para cuando puedan desarrollarlo con calma, ¿ya? Aquí, acá, ya está. Y tengo que tomar una imagen con todos aquí presentes para que después digan, todos estamos juntos aquí. Listo. Voy a tomar una imagen acá. Listo, joven. Entonces nos quedamos ahí